A reading from the book of Lectura del libro del profeta Isaías. the Lord God En aquel hath given me a entonces law dijo Isaías, that I might el know Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. He opens my Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. I gave El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, my face ni I me did he not echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, God is my help. la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. My God, Dios mío, why have ¿por qué me has abandonado? my God, Dios mío, why ¿por qué me has abandonado? all who see me Al verme se burlan de mí, curl their lips, hacen visajes, menean la cabeza. he trusted in the Lord, Acudió al Señor que lo ponga a salvo, release him, que lo libre, si tanto lo quiere. my God, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? for dogs have sucked Me acorrala una jauría de mastines, of the wicked, me cerca una banda de malhechores. they tear holes in, Me taladran las manos y los pies. I can count every Puedo contar mis huesos. my God, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? they divide my clothes, Se reparten mi ropa, they cast lots, echan a suerte mi túnica. but you all Pero tú, Señor, no te quedes lejos. my Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. my God, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? I will tell of your name, Contaré tu fama a mis hermanos. praise you in the En medio de la asamblea te alabaré. you who fear the Lord, Fieles del Señor, alábenlo. all descendants Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, of linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Christ Jesus. Cristo, Though he was in the form siendo of God, Dios, did not regard no consideró que debía aferrarse a las
prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anodadó a sí mismo, and found human tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. point of death. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo Because of y this, por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. above every name. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, And under the earth, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcamos públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glory and praise to you, Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. glory and praise to you. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Christ became obedient, Cristo se humilló por nosotros even death. y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. When the hour came, Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les he dijo: said to them, I have eagerly cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Then he took a cup, Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. then he took the Tomando después un pan, blessing, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: this is esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. do this Hagan esto en memoria mía. and likewise Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: this cup esta is- copa es la nueva alianza sellada por mi sangre, que se derrama por ustedes. and yet behold Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, me on the table porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. but woe to Pero them hay de aquel hombre por quien será entregado. and they began to Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. an argument broke Después out. los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: kings of the los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. among you it Pero ustedes no hagan eso, rather let the sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. or the one who serves. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simon, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos pray that your como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. He said to him, Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. but he replied, Jesús le replicó: I tell you, Peter, Te digo, Pedro,
que hoy antes de que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. said to them, Después les dijo a todos ellos, Sent you forth cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Él añadió, but now one who ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que viene que se cumpla esto que está escrito de mí. Lo tratarán como a un delincuente. and indeed what Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. but he Él les replied, contestó, it is enough. basta ya. Then going out, Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, he arrived at oren the place, he said to them, para no caer en la tentación. Oh, the test. after withdrawing about a Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo, Father, Padre, if you are willing, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, still not my pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. and to strengthen him an angel Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. he was still Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, a man named quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús said to him, le dijo, Judas, Judas, are you betrayed? ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? his disciples Al darse cuenta de lo que le iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? and one of them Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, dejen, basta. then he touched the Le servant's ear. tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. This is your hour, Pero esta es su hora the time y la del of poder darkness. de las tinieblas. After arresting him, Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. was following at Pero a distance. Pedro lo seguía desde lejos. Fire in the Encendieron fuego en medio del patio. around it. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. When a maid saw Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, said, This man too was «Este también estaba con él». he denied it. Pero él lo negó diciendo, «No lo conozco, mujer». A short while later, Poco después, lo vio otro y le dijo, you too are «¿Tú one también eres uno de ellos?» Pedro replicó, «Hombre, no lo soy». about an hour Y later, poco después de una hora, otro insistió, sin duda, que éste también estaba con él, porque es Galileo. but Peter Pedro contestó, my friend. hombre, I do not know. no sé de qué me hablas. just as he was, Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. and the Lord El turned, Señor, volviéndose, miró a Pedro. Peter remembered Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho, before the cock antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. he went out Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Jesus in custody, Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, blindfolded le him, tapaban la cara y le preguntaban, Prophesy. ¿adivina quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos many other insultos. things against him. When day came, Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. and they brought him, Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, If you are the Christ, si tú eres el Mesías, dínoslo. but he replied, Él les contestó, If I tell you, si se lo digo, no lo van a creer. and if I Y si les pregunto, no me van a responder. but from this time Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. they all asked, Dijeron todos, are you then entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? replied,
Él le contestó, You say that I ustedes mismos Then they lo said, han dicho, si lo soy. Further need Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que es el Mesías rey. Pilate asked him. Pilato preguntó a Are Jesús, you the king? ¿eres tú el rey de los judíos? He said to Él him, le contestó, tú lo has dicho. Pilate and Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, I find this no encuentro ninguna culpa en este hombre. but they were Ellos insistían con más fuerza diciendo, exciting the people solivianta al pueblo, enseñando por toda la Judea desde Galilea hasta aquí. where he began even to hear. On hearing this, Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió ya, que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. was very glad Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. sign. He questioned him. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Priests and the scribes Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades, al pueblo, y les dijo, and said to them, me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, So no capital les crime. le aplicaré un escarmiento y lo Therefore, soltaré. I shall have him flogged. Con ocasión de la fiesta, but altogether Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, quita ese, suéltanos a Barrabás. A ese lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, What evil has pues ¿qué ha hecho de malo? I find? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, Therefore, de modo que le aplicaré un escarmiento then released him. y lo soltaré. with loud Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. and their Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. they asked, Mientras lo llevaban a crucificar, with as echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. country. And after laying Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. many Jesús se volvió who mourned and hacia las mujeres Jesus y les turned to dijo, them and said, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y las vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. At that time, people Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Then Jesus Jesús decía desde la cruz, Father, Padre, forgive them. perdónalos, They know not what porque they no do. saben lo que hacen.
They divided Los soldados se repartieron sus ropas echando a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían mueca diciendo, He saved a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. if he is. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. even the soldiers jeered at him. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, If you are king, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Above him, Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. now one of the criminals Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, are you not the Christ? si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. The other, however, Pero el otro le reclamaba indignado, Have you no fear ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? condemnation? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, The sentence we pero receive este corresponds. ningún mal ha hecho. But this man has done nothing criminal. Y le decía a Jesús, Jesus, Señor, remember me cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. replied to him, Jesús le respondió, Amen. yo te aseguro que hoy estarás conmigo Today you will be en el paraíso. in paradise. It was now about noon. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por la mitad. The veil of the temple was Jesús, down the middle. clamando con voz potente, dijo, Father, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And when he had said Y dicho esto, this, breathed his last. expiró. The centurion El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo, this man was verdaderamente este hombre era justo. when all the people Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, he went to se Pilate. presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. After he had taken Lo bajó de la cruz, he wrapped it lo envolvió en una sábana and laid it y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, in which no one donde no habían puesto a nadie todavía. it was the day of Era el día de la Pascua and the y Sabbath. ya iba a empezar el sábado. The women Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. they returned Al regresar a su casa, and prepararon perfumes y ungüentos, then they rested y el sábado on the Sabbath. guardaron reposo conforme al mandamiento. The gospel of the Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. When Father Mark and I were able Cuando el padre Mark y yo pudimos ir a Tierra Santa, una de las vistas notables que uno ve Mount of Olives, es en el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén. the procession Y es ahí donde la procesión empezó hoy, que tuvimos del relato en el Evangelio según San Lucas, cuando down the Mount of Olives into the Jesús monta el burro Mount Zion, por
por el valle de Gedrón hasta Jerusalén. They have a place Así there, que tienen un lugar ahí, en el Monte de los Olivos, beautiful donde of Jerusalem. tienen una hermosa vista de Jerusalén. Y le estaba preguntando a nuestra guía de Jerusalén, si podía trazar los pasos que tomó Jesús en lo que acabamos de recordar hoy en la pasión de nuestro Señor. Así que nos señaló el edificio, podemos verlo muy claramente, donde ocurrió la última cena. Going Y down luego, to the Kidron Valley, dejando por el valle de Gidón Olives to the hasta el monte de los Olivos, hasta el huerto de Getsemaní. going from the garden Y del huerto de Getsemaní, as a prisoner cuando es tomado como prisionero, subiendo por las gradas en Jerusalén. Y las gradas mismas que Jesús on the way usó todavía existen high en camino a la casa del sumo sacerdote y el calabozo donde el Señor quedó place where you can also go down and encerrado esa noche. Es un lugar donde uno puede ir y orar, lo cual hicimos el Padre Mark y yo. Y de ahí nos pudo being taken then indicar Pilate, and you por can dónde fue llevado a Pilatos, y también uno puede ver el camino de la cruz. that the fifth Es interesante que la quinta estación donde Simón de Sirene le ayuda es el punto mismo en el camino de la cruz, que empieza a ir cuesta arriba uphill to Mount Calvary, hacia el monte del Calvario, donde tenemos la iglesia del Santo Sepulcro, tanto el monte Calvario como el lugar de la resurrección. the churches. Hay iglesias. And that's important and Es importante y me of what steps our Lord took on dio una idea de los pasos que el Señor tomó esa noche de su pasión, de su muerte, cuando fue llevado where he went. y a dónde fue. Important Y es because importante what it points out porque nos indica que los eventos que conmemoramos en todo el mundo y en la iglesia hoy en día, Sunday, con la pasión, el Domingo de Ramos, these are actual que estos son events that took eventos históricos reales que ocurrieron dentro de lugares históricos en Jerusalén. Son los pasos mismos que el Señor caminó. Es por donde Él montó en Jerusalem. This is el asno. Por ahí es donde entró en Jerusalén. Es la puerta que utilizó para entrar a la ciudad. places that point to Son lugares que señalan hacia la autenticidad y la realidad de lo que creemos y que conmemoramos. one of the things too, and Una de las cosas también, quizás no lo pas- Dr. Petrie pointed it quizás la out. pasamos por alto y nunca me di cuenta hasta que la doctora Petrie lo indicó, que hay un lugar In the gospel, en el Evangelio, en los Evangelios, donde Jesús se refiere a sí mismo the suffering servant, como el siervo sufriente. and it's in Luke's gospel, Y es en el Evangelio según San the Lucas, one that we heard today. el que escuchamos hoy. So, during Así the que week, we had durante esta semana tuvimos uno de los salmos del siervo del capítulo del Salmo 50. of the Lord Isaías profetiza al siervo del Señor que va a hacer la alianza para el pueblo, going to, as we heard, que, como escuchamos hoy, his back to be beaten, his beard va a ofrecer su espalda para que sea flagelado, flint, su cara para que sea bofeteada. Vamos a escuchar también de los cantos del siervo también durante esta semana, lunes, martes y miércoles, y luego viernes. Friday is that Viernes Santo es servant songs from el más profundo de los cantos del siervo del capítulo 53, y es el que el Señor cita en el Evangelio de hoy que escuchamos en el relato de la pasión. Probablemente lo pasamos por alto, yo sé que a mí siempre me ha pasado, hasta que la doctora Petrie indicó esto. And here is when Y Jesus said, "You remember aquí es cuando Jesús dice, I sent you out without anything. Were you in need of anything?" "No, nothing," they replied. ¿recuerdan cuando los mandé sin nada? One who has a money bag should take it, and likewise a sack. Pero One who does not have a sword should sell his cloak and buy one. That seems kind of strange for the Lord to say that. el Señor les dice, el que no tenga saco debe desatarlo, y el que no tiene espada debe vender lo que tenga y tenerla. Pues les digo que estas escrituras han de cumplirse en mí. That's Isaiah chapter 53. We'll be hearing this. Isaías capítulo 53, vamos a estar escuchando esto el día Viernes Santo, hacia finales. Vamos a escuchar esas palabras. Because he surrendered Porque Él se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malvados y ha de quitar los pecados de muchos.
and win pardon for their offenses. y ganar perdón por sus ofensas. Words we use at the consecration Estas son las palabras que utilizamos en la consagración en la misa. for the Este es forgiveness. el cáliz para el perdón de Again, that points muchos. to Isaiah. Esto señala nuevamente a la profecía de Isaías 53. Él se entregó a la muerte, fue contado entre los malvados Take away the sins of y ha de quitar los pecados de muchos y ganar perdón por sus ofensas. Lo que Jesús les está diciendo es, vayan y compren una espada the scripture might be fulfilled. para que esas escrituras se cumplan en mí. O sea, él estaba siendo contado entre los malvados. Efectivamente, lo que está escrito acerca de mí está siendo cumplido. Señor, aquí hay 2 espadas. Señor, aquí tenemos 2 espadas. So what Así que, our Lord's saying there, ¿qué está diciendo el Señor aquí? have a sword under Roman occupation. Tener una espada bajo ocupación romana es ser revolucionario. Only those Solamente aquellos que tenían, los únicos que tenían espadas eran los que estaban preparándose para hacer algo malo en contra de los romanos. so the Lord's saying you Así need que a el Señor sword. So that this les decía, prophecy necesitan una espada. ¿Y para qué? Para que esta profecía de Isaías se cumpla. Y él habría de ser contado entre los malvados. Y nuevamente, lo que ha sido escrito acerca de él se está a punto de cumplir. So he is that one Él es aquel foretold who que los profetas habían predicho, the events with the quien chosen fue prefigurado en los eventos del pueblo escogido, como whose blood saves la lámpara pascual cuya sangre los salva de la muerte, etcétera, el maná, things that we have been considering during this. todas estas cosas que hemos estado considerando en Cuaresma y en la vigilia de Pascua, mientras progresamos a lo largo de la historia de la salvación, cuando recontamos todas estas prefiguraciones de Jesús. Conclude with Y solo deseo concluir con una historia interesante puts all of this que pone todo esto a man in en Rome resumen, who was the que le chief ocurrió a un hombre of Rome. en Roma, que era el rabino principal de Roma, de nombre Israel Soli. And he had been raised Él había sido, se había criado dentro de una familia judía devota, había estudiado, se había hecho rabino, y fue de 1940 a 1945 que fue el rabino en jefe en Roma. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. but in Pero his youth, en su juventud he had been de invited muchacho, to a había sido invitado a his friend invited to his home. la casa de un amiguito católico que era su amigo, y fue donde fue a su casa y vio por primera vez un crucifijo, Illustration of our Lord's passion. representación de la pasión del Señor. And he had never seen this Y before. él nunca lo había visto esto antes, y tenía un montón de preguntas en su propia mente. He said to himself, and Se decía a sí mismo, y él escribe esto en su propia autobiografía antes del amanecer. he said it was something that deeply Dice, affected era algo que que le afectó profundamente. ¿Quién era aquel hombre? him, done to deserve- ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Surely he couldn't have been Por bad. seguro no podía haber sido malo, Maybe he had been. pero quizás lo había sido, y así pues mereció la crucifixión. Pero ¿por qué su imagen era tratada con tanta reverencia? Perhaps the man represented Quizás el hombre representaba la verdad. Israel Zoli, Israel Soli the man on the cross. finalmente concluyó que el hombre en la cruz era bueno y había sido castigado injustamente, Something that just continued to remain with algo que continuó of the permaneciendo en él, esta imagen del crucificado. Y como adolescente empezó a preguntarse a sí mismo más preguntas, y en secreto solía ir read the al Nuevo Testamento y leer los Evangelios. took delight in some Y of the sayings se deleitaba en algunos de los dichos de Jesús. Amen a sus enemigos. of heart. And from Bienaventurados son los puros de corazón. Y desde la cruz, lo que escuchamos el día de hoy, Padre, perdónalos. so we began to see Así que empezó a ver el reino del cielo como un lugar reservado para aquellos que son perseguidos. but then also he came Pero entonces también anew encontró los cantos del siervo sufriente en Isaías. Y él llegó a la conclusión, este tiene que ser Jesús. no character Nadie más, ningún personaje en la historia jamás fulfilled these prophecies of Isaiah. cumplió estas profecías de Isaías, pero Jesús sí. Tiene que tratarse de Jesús. Began to see the Y empezó a ver las conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y cómo el Evangelio estaba oculto en el Nuevo, puede encontrarse en el Antiguo, in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Remarkable. Y luego algo notable pasó. He was the Cuando Rome era el rabino en jefe en Roma el día de Yom Kippur, el día de la expiación,
he was having the services estaba celebrando los servicios en la sinagoga de Roma, el día de la expiación, of acknowledging el sin. día de reconocer los pecados. And it's there that Y he es ahí donde tiene esa experiencia de Jesús the risen Lord. acompañándolo, el Señor resucitado con él. And he said in his Y él dice en su visión, Jesús le habló diciéndole, you are here for the last estás time. aquí por última vez. From now on, De ahora en adelante you will follow me. me has de seguir. He didn't mention it to his wife. Él no se lo mencionó a su esposa, pero dijo, You were before the ark of the Torah. cuando uno está ante el arca de la Torá, cuando estaba ahí, vi a Jesús con él. Su hija Miriam, de la misma forma, había soñado con Jesús. Y finalmente, Israel, los dos, Israel, su esposa Emma daughter y Miriam, su hija Miriam, all entered the Catholic faith. los tres ingresaron a la fe católica. Israel se cambió el nombre a Pius XII Eugenio baptismal name, por el nombre bautismal del Papa Pius XII had done to save the Jews. Pío XII, por todo lo que el Papa Pío XII había hecho para salvar a los judíos durante la época de la persecución alemana. Y por último, lo último con respecto a su vida, que es muy notable, Toward the end of his life, hacia el final de su vida, en 1976, he was dying, and a week before, estaba moribundo y una semana antes de morir, he said to the nun who was le dijo a caring la monja que lo estaba cuidando en el hospital that just like our Lord, que así como nuestro Señor, he would die on the first él había de morir el primer 3 o'clock. viernes del mes a las 3 de la tarde. And on Friday, March Y el día viernes, marzo 2 de 1956, after receiving Holy después de recibir la Sagrada Comunión en la mañana, Spirit, into a coma and died. entró en coma y falleció, como lo predijo, a las 3 de la tarde. So Jesus Christ Así que Jesucristo truly lived, verdaderamente vivió, verdaderamente sufrió y verdaderamente murió in the place en of Jerusalem, un lugar en Jerusalén. Mount of Olives, Bajó del Monte de los Olivos, entró a la ciudad, entered into his passion, entró a su pasión, so that we could be forgiven of para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados, learned the lessons para que of aprendiésemos las lecciones de su amor. And during this week, Y durante esta semana walk with him, nos corresponde caminar con Él his way of the cross, en su camino de la cruz, with him, acompañarlo, lessons of aprender las lecciones de su amor, the depth of his love conocer la profundidad de su amor por nosotros, sus brazos extendidos por amor a nosotros, su corazón abierto por amor a nosotros. likewise. Y de la misma manera, seguir su ejemplo, To, as our collect today said, como dice la oración colecta de hoy, ser pacientes en nuestro propio sufrimiento, unirlos a los de Él, ofrecerlos por amor a Él, quien murió por amor a nosotros. loved. Es grande ser amado, así como Él nos amó tan enormemente.